destaca la belleza de la anatomía humana. Y esta belleza, muchas veces en nuestra actividad, la vamos a encontrar totalmente alterada. En nuestra práctica profesional nos vamos a encontrar con estas imágenes. Decía un chiquito que mostraba a Apolo totalmente alterado por la presencia de una tumores. O en la región inguinal, asimetrías. ¿Qué quiere decir? En pacientes que han sido operados. Con el postoperatorio inmediato, con la desestabilización de vísceras. Esto hace pensar de que esa anatomía tan bella puede alterarse en cualquier momento. Bueno, ¿cuál es nuestra competencia para el día de hoy? La competencia que tenemos que lograr, es diagnosticar, realizar el diagnóstico diferencial y proponer tratamiento del problema y sobre todo de la pared abdominal, porque no solo existen hernias en la pared abdominal, sino existen en otros segmentos donde el concepto de hernia puede calzar perfecto. Y para entender el problema herniario es importante el conocimiento que ustedes tienen previo y lo han hecho en anatomía. Si no entendemos anatomía, si no recordamos anatomía, no vamos a poder entender el problema. Porque en sí, la hernia es una alteración de la anatomía que presenta la pared abdominal. Tenemos la constitución del conducto inguinal, que es una zona importante para el proceso herniano, y que sigue la región dorsal, donde la pared abdominal es bastante gruesa por ese paquete muscular que tenemos, y esos músculos paravertebrales que le dan un grosor tremendo a la pared, pero pese a ello muestran zonas de debilidad. Y en verdad, hace mucho tiempo también mostraba esa preocupación. Decía que las enfermedades que más comúnmente afligen a la humanidad, sin duda, son las hernias verdaderas. Se calculaba judicialmente que de todas las edades y en ambos sexos, resulta que la octava parte de la población presentaba hernia. Y entonces, vamos a la definición. La definición de hernia abdominal es la propulsión del contenido de la cavidad peritoneal a través de un orificio, un hueco anatómicamente constituido, ya sea de origen congénito o de origen adquirido. Porque aquí entran a tallar también las hernias que se producen después de la operación. Y entonces vayamos a la epidemiología. ¿Cuál es la incidencia global? 10% de nuestra población tiene el proceso herniano. 10%. Basta. Y dentro de los cuales las hernias más frecuentes son las hernias inguinales. El 75% de las hernias son inguinales. Y de este 75%, 2/3 partes pertenecen a la hernia inguinal indirecta, 1/3 a la hernia inguinal directa. La que le sigue son las hernias incisionales. Pero esto está descendiendo, ¿por qué? Porque cada vez las cirugías se van haciendo menos invasivas. Entonces las laparotomías que tradicionalmente se hacían están reducidas. Una peritonitis generalizada por apendicitis aguda teníamos que abrir la pared abdominal a través de una incisión mediana.
o paramediana, pero no lo hacemos con una cirugía mínimamente invasiva. La cirugía laparoscópica está cambiando este porcentaje, ya que las laparotomías cada vez están haciendo menos frecuentes. Pero sin embargo, todavía persisten estas incisiones graves. Y entonces, las otras hernias van ocupando algún lugar. Por ejemplo, la hernia umbilical, 5%. La hernia epigástica, a veces en algunas estadísticas representa el 1%. Las hernias crurales, 5%. Y entonces, dentro de la etiología, podemos diferenciar factores. Hay factores predisponentes y factores desencadenantes. Esta parte de factores predisponentes lo vamos a ampliar en el seminario que vamos a tener. Entonces, lo mencionaremos más por ahí. Vamos a profundizar en el seminario. Ese es trabajo del grupo que le toca hacer el seminario. Entonces, hay factores congénitos, la obesidad. El mismo tabaco puede provocar alteraciones, eso tenemos que conocerlo. ¿Cómo el tabaco puede provocar o puede mostrarse como un factor predisponente para el proceso? Alteraciones congénitas, como por ejemplo la alteración del metabolismo del colágeno, ¿cómo puede influenciar? Entonces, esta parte la vamos a tener que ver en el seminario. Y el factor predisponente, vamos a darle un poquito más de esfuerzo. ¿Cuál es el factor desencadenante del proceso renal? Es el incremento de la presión intraabdominal. Si aumenta la presión intraabdominal, pues va a buscar fugar esta presión por algún sitio, por algún lugar. Un ejemplo, por ejemplo, es el paciente que está con un prostatismo producto de una hipertrofia benigna de próstata. El paciente va a tener dentro de sus síntomas la disminución del chorro urinario, el esfuerzo previsional, porque va a tener que hacer fuerza para poder iniciar el chorro, y la micturia, que es el tercer síntoma del prostatismo. Pero este constante pujo para iniciar el chorro urinario va a provocar de que si hay alguna zona débil de la pared abdominal, esta va a ceder y va a aparecer el proceso renal. Entonces, la presión intraabdominal es importantísima. Toda aquella patología que vaya a provocar incremento de la presión intraabdominal está considerada como un factor predisponente. Pero adicionales, el factor desencadenante es la presión elevada del espacio intraabdominal. Clasificación de las hernias. Hay varias clasificaciones de las hernias. Por ejemplo, según su origen, que hemos mencionado, puede ser congénitas, puede ser grave. Dentro de las congénitas, una de ellas es la persistencia de la apertura de la cicatriz umbilical, la hernia umbilical congénita. Pero también esta patología se puede presentar posteriormente, ¿no? En la edad adulta, sobre todo en el sexo femenino. Entonces vamos a tener la hernia umbilical aquí. Las más frecuentes son las aquilias, y dentro de ellas hay unas que inicialmente se presentan y otras que pueden aparecer después de una intervención, las cuales las vamos a llamar hernias residuales. De acuerdo a su localización, podemos tener hernias anteriores, como por ejemplo la hernia umbilical, la hernia epigástica, la hernia de Stiegel, la hernia inguinal, la hernia crural. Posteriores, en la región lumbar, tenemos dos hernias en ese nivel, ¿no?, que pueden aparecer, la hernia de Petit y la hernia de Granville. Tenemos superiores, sobre todo las del diafragma. Ya en cirugía pediátrica de repente ya han mencionado la hernia hiatal, la hernia diafragmática, que es una patología que puede presentarse en el recién nacido. Y la otra patología de esta zona es la hernia hiatal, que es el desplazamiento del estómago hacia la cavidad torácica
por un llanto esofágico prolongado. Y las inferiores en el piso pélvico. Si se dan cuenta, esta clasificación trata de conceptualizar a la cavidad peritoneal como una caja. Tiene un techo, tiene una base y tiene paredes, pared anterior, pared posterior, paredes laterales, ¿no? Entonces, en el piso, ¿qué hernias pueden aparecer? Por ejemplo, es la hernia obturatriz, las hernias perineales, la hernia ciática, ¿no? Son lugares por donde esta pared ha sido perforada, ha sido hollada por algún elemento, por alguna estructura. Por ejemplo, el piso pélvico, ¿por quién está realizado? Por la última porción del intestino, ¿no? El recto que termina en el ano. Esta zona es una zona de debilidad que puede ser ampliada y que puede presentar una protrusión por esa zona. Y de acuerdo a la clasificación, esta clasificación es muy importante porque es de acuerdo a la característica que presenta una hernia. Una hernia puede ser reductible, o sea, puede desaparecer, o puede ser no reductible, que aparece y que no puede reducirse, que no se puede reproducir. Y entonces, dentro de las reducibles, vamos a tener la hernia coercible y la hernia incoercible. Esto de coercibilidad e incoercibilidad depende mucho de la cronicidad de la patología y del tamaño de la linfa. Si yo tengo una hernia que ha pasado mucho tiempo, tanto salir y entrar va a provocar un proceso inflamatorio dentro de su estructura, que es el saco herniario, y el contenido, y va a adherirse al saco. El contenido se adhiere al saco. Y esto es motivo para que pueda salir con mucha frecuencia. ¿A qué se refiere la coercibilidad? Si yo agarro una hernia, la desaparezco por una maniobra que se llama taxis, y dejo de ejercer esa presión, automáticamente la hernia se me va a salir. Y esto es más fácil de entenderlo cuando yo tengo un anillo amplio. Tengo un anillo grande que por más que le introduzca el contenido que se ha salido, va a salirse rápido porque no tiene pues una resistencia que lo vaya a contener adentro. Entonces, el anillo es importante para esta característica. La incoercibilidad, que se sabe, no necesita el esfuerzo para que pueda emerger. Porque cuando nosotros vamos a hacer el examen físico, vamos a tener estas dos maniobras, ¿no? Maniobra de taxis y la maniobra de Balzano. Y vamos a tener que integrarla. Y dentro de las hernias irreductibles, aquí es una hernia que ha perdido una característica importante que se llama fenómeno herniano, que vamos a entenderlo más adelante. Entonces, si ha perdido esto, no introduce, y el tiempo que permanece afuera va a jugarle un factor negativo para el contenido que emerge. Inicialmente podemos estar frente a una hernia incarcerada. Y si esto perdura, puede empezar a haber compromiso vascular y comportarse ya como una hernia estrangulada. Entonces, a la definitiva, cuando nosotros hablamos de hernia estrangulada, estamos hablando de una hernia que tiene compromiso vascular. Por lo tanto, el contenido que emerge de la pared va a sufrir isquemia y puede llegar a la necrosis. Según su contenido, hay algunos autores que las han descrito inicialmente y entonces han optado por sus nombres. Y hay otras que, por etimología, podemos darle nombre. Si el saco herniano contiene el epiglo, pues lo llamaremos epiglosemia. Si el saco contiene intestino, lo llamaremos enterosemia. Si en el contenido encontramos el divertículo de Meckel, tiene un nombre propio, que es la hernia epitelial. Si el contenido es un apéndice, por ejemplo, si es una hernia inguinal y tiene apéndices, la llamaremos amianto. Y si es que el contenido de una hernia plural del apéndice, la llamaremos angioma.
La hernia de Miles es una hernia donde hay dos curvaturas del intestino. Hay dos segmentos del intestino que están dentro del saco. Y ya vamos a repetir esto de la fisiopatología. La pared abdominal tiene una resistencia que le da su naturaleza, su constitución. Pero esta resistencia tiene zonas débiles, como hemos visto, de repente la cicatriz umbilical, de repente la región inguinal. Y si esta resistencia disminuye, pues va a llegar a incrementarse la presión intraabdominal y va a ocasionar la salida del contenido herniano. Si vamos a entender anatomía, el plano más importante de la pared abdominal es el plano aponeurótico. No es el plano muscular, no es el plano de la piel, no es el peritoneo parietal, sino es el plano aponeurótico que le da la fortaleza a la pared abdominal, es la cincha abdominal que tenemos para evitar que todo se nos salga. Si entonces esta parte de la pared es ahollada, es perforada, pues constituye una zona de debilidad. Y cada vez que vayamos a tomar cada una de estas secciones, vamos a referirnos a estas zonas de debilidad. ¿Qué elementos constituye una hernia? Estamos hablando de un orificio. Dentro del concepto decimos un orificio anatómicamente constituido. A este orificio lo vamos a denominar anillo herniano. Anillo herniano. Si se acuerdan de la anatomía, la cavidad peritoneal está formada por el peritoneo parietal. Si yo tengo un hueco, quien va a salir protegiendo al contenido que emerge a través de este orificio es el peritoneo parietal. Y este peritoneo parietal elongado que sale hacia afuera va a constituir el saco herniano. El saco. Y entonces el tercer elemento de la hernia es el contenido, que es el contenido intraabdominal que emerge a través de este anillo herniano. Además tenemos que recordar que el saco herniano también tiene segmentos. Tiene un cuello, que es justamente el segmento que atraviesa el anillo herniano, tiene un cuerpo y tiene un fondo. Entonces, ¿por qué es importante mencionarlos? Porque cuando vayamos a hacer el tratamiento del saco herniano en el acto quirúrgico, vamos a tener que reconocer esta zona, porque a ese nivel tenemos que hacer el ahorcamiento del saco herniano, la ligatura del saco herniano. De tal manera que el resto del saco lo vamos a tener que extirpar y vamos a meter ese muñón hacia la cabeza. Hablábamos del fenómeno herniano. ¿Qué es esa característica que tiene la hernia? De emerger cuando la presión intraabdominal sea elevada y de desaparecer cuando este paciente entra en reposo o hacemos esa maniobra de repercusión, que es como se llama, taxis, ¿no es cierto? Este taxis tenemos que tener cuidado en hacerlo, ¿ya? Veamos el fenómeno herniano. Veamos el fenómeno. Esa es una cicatriz umbilical, ¿no? Miren bien esa cicatriz umbilical. Ha habido una deformidad, se ha hecho la maniobra de taxis y otra vez le hemos dicho al paciente que puja y ha salido, ¿no? Lo vamos a repetir. Sale, llega a pujar, hacemos la maniobra de taxis, invitamos a que puje nuevamente y aparece. A eso le llamamos fenómeno herniano. Esa característica que tiene la hernia de aparecer al incremento de la presión intraabdominal y desaparecer de forma espontánea o mediante la maniobra de taxis. ¿Qué pasa
maniobra de taxis. Imagínense que tenemos una botella, la boca de la botella es angosta, y a través de este pico de botella podemos poner un globo. Ese globo nos va a representar el saco de viaje. Si yo quiero introducir el globo dentro de la botella, voy a intentar primero de repente hacer presión en el fondo del globo y lo voy a presionar hacia el tipo de globo. Pero ¿qué va a pasar con el globo? Las paredes laterales se van a elongar y el globo no va a entrar, ¿verdad? Entonces, la maniobra de taxis consiste en tratar de meter el contenido dentro de este depósito. Entonces, nuestra maniobra de taxis con el globo se ha de tratar de hacer una estructura en torno al globo para que yo pueda hacer presión en el fondo del globo y esa fuerza vaya a desplazar el globo mediante esta estructura que voy a crear, un embudo que voy a crear. En el ser humano no voy a poder hacer eso, sino lo voy a tratar de ahorcar. Las hélices no son gigantes, salvo en las orientaciones, son medianamente pequeñas. Y entonces yo voy a tratar de ahorcar el cuello del saco, de hacer presión en el fondo. Y de esta forma voy a introducir el contenido de la hernia hacia la tabla recta. Esa es la maniobra de taxis. ¿Ya? Semiología. Ustedes han hecho ya semiología, vamos a recordar. Para el examen de toda pared abdominal, lo que tenemos que siempre es exponer bien la pared abdominal. Y la exposición va desde el borde subcostado hasta la rectomitis. Esa es la exposición normal de un paciente que se va a examinar esta zona. Y entonces, lo que vamos a hacer es el examen en dos posiciones, parado y echado. Parado y echado. Parado porque es donde se va a mostrar mucho más, se va a intensificar mucho más la simetría que esta pared va a tener. Y cuando se echa, vamos a ver que desaparece esa simetría, si es que es reducible y es coercible. Y entonces, cuando estamos en el cúbito dorsal, lo que vamos a ver es la simetría de toda la pared abdominal y si esta cambia con la maniobra de Valsalva. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Es el incremento de la presión intraabdominal provocado. ¿Cómo podemos provocar que aumente la presión intraabdominal? Invitándolo al paciente que haga un pujo o que trate de levantarse. Y entonces, de esa forma vamos a provocar que la presión intraabdominal incremente y vamos a ver la emergencia del proceso de hernia. Y entonces vamos a objetivar el fenómeno herniano. Si hay una acumulación en la pared abdominal que tiene fenómeno herniano, es una hernia. Pero si no tiene fenómeno herniano, vamos a tener en consideración otras patologías, por ejemplo, un lipoma. Un lipoma es un bulto del tejido celular secundario, dependiente del tejido graso, que tiene muchas veces las mismas características, pero que no tiene fenómeno, no desaparece. Las características que tiene el volumen del saco, en algunas oportunidades, si yo hago una palpación suave y fina, voy a encontrar el orificio herniano y voy a poder determinar inclusive su tamaño, especialmente en la cicatriz umbilical. Buscar siempre las zonas herniógenas. ¿Cuáles son las zonas herniógenas? ¿Dónde se presentan más las hernias? En la región epigástrica, la región umbilical, la región inguinoculaar. Estas son las zonas de mayor presentación de las hernias, sobre todo la hernia inguinal. ¿Qué otras cosas debo ver en la semiología? Frente a una tumoración, el tamaño, la forma, la localización, la propulsión en el momento de Valsalva, la pulsación, si es que hubiera, por ejemplo, si estamos frente a una hernia crural,
puede haber latido, perdón, frente a una tumoración pleural, puede haber latido, y esto ya no correspondería a una hernia, sino puede ser un aneurisma, ¿no? Un aneurisma de la zona. Si hay ruidos sinoaéreos en este bulto, pues voy a pensar que dentro de ese saco hay masas intestinales que están teniendo peristaltismo. Entonces, todas estas características me sirven para clasificar, para hacer el diagnóstico de mi hernia. Si es una hernia según su localización, según su contenido. Si no hay nada de ruidos sinoaéreos, de repente puedo pensar que es un epicocele y no un heterocele. Y para el diagnóstico, el 70% de toda patología, el diagnóstico nos da una buena análisis. El interrogatorio es fundamental. El resto lo pone el examen físico. Y un 10 a 20% nos vamos a ir con exámenes auxiliares. En el caso de hernia, los exámenes auxiliares para el diagnóstico a veces no es necesario, porque es evidente, ¿no? Es una patología que tiene muestras evidentes de la alteración, una tumoración que aparece avanzada, que podemos reducirla, no hay otra cosa, no hay otro diagnóstico ahí. Salvo que el paciente sea obeso, donde tiene un panículo adiposo bastante elevado, bastante grueso, y entonces nos va a dificultar el examen físico. Aquí sí nos va a dificultar el examen físico. Y entonces, una de las herramientas que tenemos de apoyo diagnóstico es la ecografía. Es un estudio barato, no invasivo, y que nos puede ayudar en el diagnóstico de la hernia. Sin embargo, el mejor estudio que puede existir para la hernia es la tomografía. La tomografía. Entonces, estos 4 parámetros siempre tenemos que tener presente el interrogatorio, la anamnesis, la clínica que presente este paciente, el examen físico que vayamos a hacer y, por último, los exámenes auxiliares. Tratamiento. La hernia hemos dicho que es una falla de la naturaleza. Pues no queda otra cosa que retomar esa anatomía detallada. Y la única forma de poder reconstruir esta anatomía es una intervención quirúrgica. El prefacio es este: diagnóstico de hernia, tratamiento quirúrgico. No hay otro. No hay otro tratamiento. Y entonces, dentro del tratamiento quirúrgico hay pasos, hay fases que tenemos que tener en cuenta. Primero, el tratamiento del saco, y luego el tratamiento del contenido, que tenemos que introducirlo a la cavidad, y por último, el cierre de este orificio que ha permitido la emergencia de la hernia. Y cuando nosotros hacemos el cierre, debemos considerar dos técnicas, ¿no? Una técnica con tensión y otra técnica sin tensión. Es fácil de entender aquella técnica con tensión, que es jalar los bordes de este hueco, de este orificio, para poder afrontarlos en el centro del orificio, y este tejido va a quedar con tensión, ¿no? Es la cirugía abierta, la que se hacía inicialmente. Una hernia inguinal, por ejemplo, se cerraba con técnicas abiertas como la de Mackey, la Racini, la Soul, en la cual los tejidos quedaban a tensión. Y por ese motivo había más o menos una recidiva del 30% de pacientes podían aparecer con el proceso hernianos. Y entonces viene el advenimiento de la malla protésica. Y esta malla protésica es un elemento de material sintético, tiene varias sustancias que pueden tener esta facilidad de poderlas poner en el organismo y no crear reacción de anticuerpos, ¿no?
de rechazo a cuerpo extraño. Una de ellas, y la más usada, es el polipropileno. Entonces tenemos malla de polipropileno que tienen orificios y que nos va a permitir que una vez colocado en el organismo, esta se va a adherir a los tejidos mediante los puentes que se van a formar a través de estos orificios. Y se va a hacer una unidad con el tejido. Veamos, haremos un panorama rápido sobre todas las hernias. La hernia epigástrica es aquella que se presenta desde la cicatriz de 2 centímetros por encima de la cicatriz umbilical hasta el apófisis sifoides en la línea media. Y esta zona, anatómicamente, tiene posibilidades de ser forada por dos motivos. Una es el pasaje de los vasos epigástricos perforantes, que van a permitir hoyos pequeños, pero con el incremento de la presión, estos pueden ser elongados y permitir la formación del anillo epigástrico. La otra es que, recordando la anatomía, en el centro, en la línea alba, va a haber un entrecruzamiento de fibras aponeuróticas. Entrecruzamiento de fibras aponeuróticas. ¿Qué pasó? Las fibras aponeuróticas de la pared anterior del estuche de los rectos de un lado se va a profundizar, en el otro lado se va a convertir en la pared posterior. ¿Ya? Si lo van a entender esto, tienen que recordar cuál es el origen de estas dos capas del estuche de los rectos. Y vamos a ver que se origina desde el tendón conjunto, que es la asociación o la fusión de la parte poneurótica del transverso y del oblicuo menor. Y va a constituir el tendón conjunto. Este tendón conjunto va a desplazarse algunos centímetros para dar origen a la zona o a la línea semilunar que tenemos a los costados, para medianos, ¿no? Y enseguida, este tendón conjunto del ombligo para arriba se va a dividir en dos fases. Una fase anterior, que va a constituir la pared anterior del estuche de los rectos, y una fase posterior, que va a constituir la pared posterior del estuche de los rectos. Entonces, del ombligo para arriba tenemos el estuche de los rectos bien constituido. Tiene pared anterior, tiene pared posterior. Y en la zona central se entrecruzan estas. Pero como hay este entrecruzamiento, puede ser posible que haya una falla y entonces permita la aparición de un orificio. Y si hay un orificio, va a permitir la emergencia de un proceso arterial. ¿Qué tenemos debajo del plano aponeurótico en esta zona? Vamos a tener una estructura importante de contenido graso que se llama ligamento remoto o ligamento falciforme, a través del cual ha transcurrido la vena umbilical que se dirige hacia el hígado. Entonces, este elemento graso distrae, aumenta la distancia entre el plano aponeurótico y el peritoneo parietal. Y entonces, si se origina un orificio en el plano aponeurótico, lo primero que va a emerger es la grasa preperitoneal. Esta hernia, cuando es pequeña, no tiene saco hernial. Por lo tanto, la posibilidad de que sea reducible en su totalidad es muy lejana. La grasa preperitoneal sale y no va a volver a entrar. Y entonces puede confundirnos de que esta hernia está complicada. Ya que hemos dicho que si se pierde el fenómeno herniano, se convierte en una hernia complicada. ¿Ya? Entonces, es fácil de hacer el examen de una hernia epigástrica porque la vamos a palpar. La vamos a sentir debajo de nuestros dedos en la línea media y por más que taxis hagamos, no va a reducir. ¿Ya? Entonces, esta hernia en los pacientes delgados es fácil de hacer diagnóstico. La mayor frecuencia es en el sexo masculino. Alta la hernia. Entonces, el diagnóstico diferencial, ¿qué tumores pueden haber en este lugar? Un linfoma. Pero si yo hago una ecografía para hacer el diagnóstico diferencial, tampoco me va a ayudar la ecografía. Porque me va a decir, tumoración de bordes bien definidos de consistencia grasa. Es lo mismo que la hernia epigástrica, porque la grasa es preperitoneal. Pero
hay diferencia clínica, porque el linfoma es móvil. Yo agarro, lo desplazo con mi mano, es fácil de que se desplace de un lado para otro. Pero si es hernia epigástrica, este desplazamiento se hace nulo porque está fijo al plano apodicrótico. ¿Qué otros tumores pueden haber a este nivel? Quiste sebácea. ¿Qué otros tumores? Granulomas. Y uno de ellos es la diastasis de rectos, que es una patología que muchas veces la confundimos con un proceso herniano. Es un paciente que va a hacer una especie de abdominal y de pronto ve que toda la zona epigástrica se incrementa de volumen. Tanto un salchichón. Se echa y desaparece. Pareciera que fuera un proceso herniano. Pareciera que fuera el fenómeno herniano, pero no es así. En la diastasis de rectos hay una alteración del metabolismo del colágeno que hace que los planos aponeuróticos sean elásticos. Y entonces, cuando hace la presión intraabdominal, cuando incrementa la presión abdominal, la línea media se estira, se elonga el plano aponeurótico y puede parecer un proceso herniano. Por lo general es claro, desde la cicatriz umbilical hasta la zona epigástrica, hasta la apófisis coex. Y entonces, aquí no es proceso herniano porque no hay hueco. En la diastasis de rectos hay la separación de los músculos rectos hacia los costados por la elongación del plano aponeurótico, pero no hay agujero. Por lo tanto, no acarrea problema alguno, solo va a alterar la estética de la zona, ¿no? Muchos de los pacientes que acuden con este problema requieren o solicitan la reparación de esto porque cada vez que hacen fuerza se les sale en un salchicho. Entonces, ese es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una hernia epigástrica. El tratamiento, como ya lo mencionamos, es el tratamiento quirúrgico. Puede ser con tensión y sin tensión. Hablamos con tensión cuando este anillo herniano es menor de 2 centímetros. Y hablamos de un cierre sin tensión cuando tenemos la necesidad de colocar un material protésico para poder cerrar esta brecha. Más de 2 centímetros, no se olviden de eso. Hernia umbilical, frecuente. Hernia. ¿Qué elemento atraviesa esta zona en la edad embriológica? Es el cordón umbilical. Y este cordón umbilical está constituido por 2 arterias, una vena y un elemento que lo rodea, que es la queratina de guarda. Cuando hay el nacimiento, seccionamos el cordón umbilical y la esterilización de este material hace que se deseque, disminuya su volumen. Y esto va a contribuir para que esa zona por donde pasó la cicatriz del cordón umbilical se cierre. O sea, la cicatriz umbilical tiene que cerrarse fisiológicamente. Pero este cierre ahora se ve un poco alterado, ¿no? Se ve alterado, se ve retrasado. La literatura menciona que este ombligo, esta cicatriz umbilical puede cerrarse entre 2 años y 4 años, promedio 3 años. Entonces yo no me voy a atrever a operar un niño menor de esta edad por una hernia umbilical, porque tengo que darle la oportunidad a que se cierre espontáneamente. ¿Por qué motivos en un niño puede haber este retardo? Uno, y un factor importantísimo, es la lactancia maternizada. La leche artificial provoca en el niño un síndrome fermentativo persistente y esto provoca llanto. Y entonces, 2 elementos importantes que van a permitir el incremento de la presión intraabdominal. Y al haber incremento de la presión intraabdominal, va a retardar el cierre de esta cicatriz umbilical. Normalmente se presenta en el sexo femenino en la edad umbilical. Algunas veces va asociado a otras alteraciones, ¿no? Como la presencia del tuberculo medio, el ano perforado. Y en el adulto, como ya mencionamos, constituye el 5%.
la clínica es fácil. Si nosotros vemos un ombligo con una tumoración como la que vimos inicialmente, pues, definitivamente queremos hacer diagnóstico de una hernia umbilical. Pero si es un paciente que ha sido operado con la laparoscopía y sabemos que el primer troca entra por el ombligo, anterior a esta operación no tenía tumoración umbilical y después de la operación aparece la tumoración umbilical con fenómeno herniario, estaremos frente al diagnóstico de una hernia umbilical o una eventación. ¿De qué estaríamos? ¿Hernia umbilical o eventación? ¿Ah? Habla, fuerte. Eventación. Porque es postincisional. Evitación. El tratamiento es muy semejante a la hernia epigástica. Mayores de 2 centímetros, cierre contención. Perdón, menor de 2 centímetros, cierre contención. Mayor de 2 centímetros, cierre sin tensión. Hernia inguinal, la más que. Y esta, para poder entender, tenemos que recordar cuáles son las dos zonas de debilidad del segmento. Una es el conducto inguinal. Es fácil de entenderlo cuando nosotros vemos el sexo masculino. ¿El testículo dónde se formó? ¿O dónde inició su formación? ¿Recordamos su biología? Paralelo al riñón, ¿cierto? Es prácticamente intraabdominal y está suspendido por una estructura que se llama cubernáculo. Esta estructura tiene dos segmentos, una superior y una inferior. La superior hace que el testículo esté fijo hacia el diafragma y el inferior va hacia la bolsa escrotal. Conforme se desarrolla el embrión, este segmento inferior se va retrayendo para jalar al testículo hacia la bolsa escrotal. Pero se va a encontrar con la pared abdominal anterior en este descenso. Y entonces la presión va a ser fuerte y lo va a perforar. Y va a tener un trayecto de externo hacia interno, superior, inferior y de la zona posterior hacia adelante. Y es el trayecto que tiene el conducto inguinal. En su trayectoria se ha llevado también de encuentro al peritoneo vaginal y va a constituir el receso peritoneo vaginal. Normalmente este ducto que se ha realizado va a tener que reducir su tamaño para permitir que solo pase el cordón espermático. Pero puede haber alteración de este cierre, o sea, la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y esto va a originar la aparición de un proceso herniario en el infante. A esta hernia la vamos a llamar hernia inguinal congénita. Entonces, la causa de la hernia inguinal congénita es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Tiene un anillo interno y un anillo externo. El anillo interno está por fuera de la línea media y el anillo interno muy pegado, ¿no? Entonces, estos elementos, esta zona, este conducto inguinal constituye una zona de la infinidad, porque hay pues una persistencia de un pequeño espacio por donde tiene que pasar el cordón espermático. Y si hay presión dentro de la cavidad abdominal, puede dilatar el orificio inguinal profundo y puede dilatar el conducto inguinal. La hernia inguinal indirecta. ¿Qué pasa con la hernia inguinal directa? En la zona interna está el famoso triángulo eje-espinazo, que es una zona que la denominamos así porque es una forma de triángulo, ¿no? Y es más fácil de observarlo desde adentro que afuera. Desde adentro vamos a diferenciar la presencia del ligamento inguinal como base de este triángulo. Tenemos el borde externo de los rectos y completando el triángulo va a haber los vasos epigástricos profundos o inferiores. Y esta
esa zona la vamos a llamar triángulo de Hesselbach. ¿Qué es lo que pasa? Esta zona tiene que ser reforzada por fibras aponeuróticas, si no, pues se abre. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que dar ese refuerzo? Es el tendón conjunto. Pero el tendón conjunto se desliza desde la parte externa hacia la parte interna, hacia la línea media, y en esa zona debe abrirse, debe abanicarse para dar fibras para la zona. Pero ¿qué es lo que pasa si este tendón conjunto no lo hace y se dirige a la inserción media en un plano horizontal? Me deja desprovisto de estas fibras al triángulo de Hesselbach. Y entonces aumenta la presión intraabdominal y es una zona por donde fácilmente puede aparecer el proceso herniano. Si se fijan, tanto hernia inguinal directa como hernia inguinal indirecta van a ser por el mismo orificio, el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal superficial del conducto inguinal. Las dos emergen hacia el exterior por ahí. Entonces, esta es nuestra segunda zona de debilidad de la zona. Entonces, todo proceso herniano que emerge por encima del ligamento inguinal la llamamos hernia inguinal. ¿Cómo localizar el ligamento inguinal? Ya que eso es el punto de referencia, que es y lo que me limita para decir que una hernia es crural y una hernia inguinal. Es las zonas de inserción de este ligamento. Y la zona de inserción del ligamento es la espina ilíaca anterosuperior y la espina éfesis. Entonces, el ligamento inguinal está en esta zona. Si yo fácilmente puedo ubicarlas, voy a trazar una línea y ahí está el ligamento inguinal. Si el proceso tumoral es por encima de ella, es una hernia inguinal. Si es por debajo de ella, es una hernia crural. Entonces, para poder hacer el diagnóstico o diferenciarlas entre una hernia inguinal directa o indirecta, tenemos maniobras. Tenemos la maniobra de Landiga, tenemos la maniobra de Andrews. Ayer con sus compañeros que hemos tenido prácticas, hemos tenido la posibilidad de ver un paciente con hernias. Ayer antier, ¿no? Paciente con hernia inguinal, y hemos podido hacer esa práctica. Y entonces, la maniobra de Landiga consiste en ubicar el anillo inguinal profundo. Y este anillo inguinal profundo lo voy a ubicar a 2 traveses de dedo en la espina ilíaca anterosuperior y 2 traveses de dedo por encima del ligamento inguinal. En esa zona está. Y entonces, si yo voy a hacer la maniobra, primero voy a provocar la reducción del proceso herniano. Cuando el paciente esté en el cúbito dorsal, voy a obliterar esa zona con mi segundo y tercer dedo de la mano. En este caso, si el paciente presenta una hernia inguinal derecha, voy a obliterar esa zona con mi mano izquierda. Y entonces voy a decirle al paciente que empuje, que haga la maniobra de Valsalva. Si no aparece el proceso tumoral, estoy confirmando que mi hernia es indirecta, ya que estoy obliterando el orificio por donde emerge. Y yo compruebo cuando lo suelto y voy a ver el desplazamiento del proceso. Entonces, esta hernia está saliendo y atravesada, aparece por la pared, por el anillo inguinal profundo. Transcurre el conducto y emerge hacia el exterior por el anillo inguinal superficial. ¿Cuál es la maniobra de Andrews? La región pública por debajo, prácticamente el tercio superior del escroto, tiene una piel bastante elongada. Yo puedo hacer presión con mi índice, mi mano izquierda, en el caso del lado derecho. Puedo hacer una presión de 90 grados y luego ascender por debajo de la piel. La piel va a hacer un rebordo y voy a introducirlo debajo de la piel. Y entonces mi dedo se va a dirigir hacia la espina del pubis. Y si yo lo introduzco un poco más, voy a encontrar un orificio, que es el anillo inguinal superficial. Con mi dedo mirando hacia la cavidad peritoneal, voy a invitar al paciente que empuje.
Si el golpe o la emergencia del saco herniano lo siento en el puntejo del dedo, es una hernia inguinal directa. Pero si el golpe del proceso herniano emergente es en la punta del dedo, es una hernia inguinal indirecta. Vamos. Yo puedo hacer las dos a la vez y voy a tener mejor información que haciéndola por separado. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Doctor, pero eso no es necesario, ya que la hernia inguinal directa o indirecta se cierra con la misma técnica. Claro que sí. Pero en la epidemiología, ¿cuál de las dos se complica más? Es la hernia inguinal indirecta. Y entonces, si yo hago el diagnóstico de hernia inguinal indirecta, tengo la oportunidad de priorizar el tratamiento. De decirle a mi paciente, sabe que usted tiene una hernia inguinal y que posiblemente se vaya a complicar, así que pronto acuda donde un cirujano para que le pueda reparar la pared. Peor si estoy en un pueblo lejano, ¿no? Porque ese paciente es un paciente de riesgo, que en cualquier momento se va a presentar a mi emergencia con una hernia inguinal complicada. Entonces, para evitar eso, prevención. Lo primero, prevención. Entonces, darle prioridad al tratamiento de una hernia inguinal indirecta. Hay otras técnicas que han aparecido. Ya estábamos hablando de la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparoscópica. Hasta hace poco, hace unos 3 años o 4 años, el tratamiento de la hernia inguinal era la técnica de Vist-Stent, que es la aplicación de un material protésico en la pared posterior del conducto inguinal. Era el tratamiento gold estándar de la hernia inguinal. Pero ha ido perdiendo el tiempo. Ya son 2 años consecutivos de los congresos de carrera abdominal que ya no hablamos de técnicas abiertas, que es un capítulo minúsculo, y la mayor cantidad de tiempo en estos congresos se habla de cirugía mínimamente invasiva. Un tratamiento que tiene beneficios, el paciente se recupera rápidamente, adolece de menos dolor que con una cirugía abierta. Y entonces, el tratamiento que ahora está primando es de mínimamente invasivo. Y acá hay técnicas que se utilizan. Hay una técnica que utilizando el laparoscopio podemos entrar por el espacio de recios y llegar hasta esta zona. Si llegar a entrar a la cavidad peritoneal, hacemos la reducción del contenido y dejamos nuestra malla que abarque 2 centímetros por debajo del ligamento inguinal. No, perdón, de la arcada ósea, no del ligamento inguinal, de la arcada ósea. Ahí la dejamos. Hay otra técnica que es intraperitoneal. Entramos a la cavidad peritoneal, al peritoneo parietal lo vamos a ver como el techo, vamos a abrir una techa, vamos a disecar tanto hacia arriba hacia abajo y la vamos a dejar la malla después de la reducción. Pero estas técnicas implican contar con el instrumental necesario y implica de que el personal esté capacitado. Si hacemos un análisis frío en este momento, nuestros servicios de cirugía, más del 50% de que el personal o los cirujanos deberían estar bien capacitados para hacer esta técnica. Entonces, estamos acudiendo a una curva de aprendizaje, donde inicialmente se presentaban más complicaciones que beneficios. Y una de las complicaciones más frecuentes es la presencia de seroma o hematoma. Porque cuando nosotros hacemos la reducción del contenido, ese espacio que se forjó en el saco herniano en el tejido celular subcutáneo se queda sin colapsar. Y entonces se va a llenar de secreción serosa. Vamos a tener la presencia de seroma. O hay sangrado que se va a llenar de sangre y tenemos el hematoma. Entonces el paciente cuando se opera, a los 2 días regresa y dice, tengo el bulto, no me han operado. Pero no es que se haya recidivado el proceso, sino que se ha formado el seroma en el espacio donde estuvo el saco herniano. Entonces crea un poquito de malestar en el paciente y sobre todo en nosotros porque
no podemos todavía manejar bien este cero o este mato. Entonces son técnicas que están innovándose cada vez más, van tomando mayor fuerza. El año pasado ya se empezó a hablar acerca de cirugía robótica. Imagínense cómo avanzamos. En menos de 4 años, la cirugía mínimamente invasiva se va haciendo más prevalente y de mejor resultado. Entonces, la técnica de este ya perdió fuerza. Hernia crural. Una hernia muy importante, porque si nosotros encontramos una hernia crural sintomática, o sea, que presenta dolor, para nosotros puede ser una emergencia. La zona crural, como ayer le estaba reportando la anatomía a mis estudiantes, está constituida desde la arcada ósea, por debajo y por encima de la mandíbula. Toda esta brecha está protegida por la membrana cribosa, que es una prolongación de la fascia lata. Cribosa porque permite el pasaje por fuera el músculo psoas-ilíaco y sigue el nervio, la arteria y la vena. Todos estos orificios ofrecen la posibilidad de aparición de la hernia. Entonces, una hernia crural puede aparecer por cualquiera de estos espacios, pero la mayor parte de los casos se presenta por dentro de la vena. Hay un orificio pequeñito, muy pequeño, que puede ser elongado por la fuerza de la presión intraabdominal. Entonces, la emergencia por este orificio, por lo general, es grasa peritoneal y pico. La asa intestinal no puede entrar ahí, porque es un orificio muy pequeñito. Y entonces muchas veces se pega a esta brecha, y puede ser pellizcado su borde mesentérico, que puede ocasionar una emergencia quirúrgica, que es la hernia de Richa. Entonces, esta hernia se ve mucho más en el sexo femenino, mucho más en el sexo femenino. Y entonces, en algunas oportunidades no causa mucha molestia. Pero cuando se hace sintomática, como les digo, es una emergencia. Hernia crural. Diagnóstico diferencial, hay un montón. Y a veces puede confundirse hasta con una hernia inguinal. En esta zona está la vena, puede haber sáculos venosos, en el caso de la enfermedad varicosa del miembro inferior, puede haber lipomas, puede haber adenitis inguinal, un linfogranuloma. Vamos a encontrar tumoraciones en esa zona y nos puede confundir. Y a veces el paciente inclusive solo viene por dolor, solo por dolor. Tú vas y no encuentras ninguna tumoración. Entonces el diagnóstico diferencial ahí es una tendinitis de abductor del músculo. La zona de inserción está en esa zona, entonces el tendón cuando se inflama causa dolor y puede ser motivo de confusión del diagnóstico de una hernia. El tratamiento fácil, quirúrgico, y aquí también hay dos técnicas. La que más se está utilizando en este momento es la cistensión, que es la disecar todo el saco, introducir el saco, el muñón del saco, y al orificio que vamos a encontrar está constituido por el ligamento inguinal, el ligamento de Zimmermann, a veces el ligamento de Kupfer, lo vamos a obliterar con un pedazo de malla de polipropileno a manera de un cigarrillo o a manera de un cono. Y lo tenemos que fijar a estas estructuras. Así es mucho más fácil, solo que en algunos casos cuando se utiliza cono puede causar dolor en el postoperatorio por la punta que ofrece este cono. Esta clasificación todavía vigente nos sirve para poder hacer el diagnóstico, o clasificar a la hernia de la zona inguinocrural. Negus propone esta clasificación. Hay otras, pero la que más prevalece y ofrece 4 categorías. Negus 1, Negus 2, Negus 3, Negus 4. La Negus 1
va a estar considerada la hernia inguinal indirecta, pero con anillo inguinal profundo normal. La Nyquist 2 es una hernia inguinal indirecta con anillo herniario profundo dilatado. En el caso de la hernia de Nyquist 3, la hernia Nyquist 3A es la hernia directa, hernia inguinal directa. La B es la hernia inguinal indirecta con la pared posterior del conducto inguinal destruida. Aquí están las inguinoescrotales. Y la Nyquist 3B, 3C está la hernia crural. La Nyquist 4 es toda hernia residual. Toda hernia residual. Entonces, esto es una manera de poderlas clasificar a las hernias. Vayamos a la hernia incisional. Fácil de entender. Es una densilicia de la sutura que vamos a provocar en el cierre de la operación. Y esto puede producirse inmediatamente después de la operación, puede producirse tardíamente, después de varios meses de la operación. Cuando se produce inmediatamente después de la operación, lo podemos considerar con el nombre de evisceración. Pero al final es lo mismo, es una irritación aguda. Solo que en esta irritación aguda no ha habido el tiempo suficiente de poder repararse el peritoneo parietal y entonces carece de saco herniano. Y las vísceras que van a emerger van a estar peladas, sin cubrirse. Y entonces hay factores predisponentes, tanto del paciente, de la patología y de la técnica que se puede utilizar. Eventas. Cuando hablamos de evisceración, podemos hablar de grados. Y entonces vamos a determinar los grados de evisceración de acuerdo a la emergencia de la víscera. Primer grado es una herida operatoria totalmente abierta. La aponeurosis también se abierto, pero no emerge ninguna víscera porque ya se formó tractos de fibrina que impiden que salga la víscera. Entonces, no hay emergencia de víscera. ¿Ya? Segundo grado, cuando la víscera asoma y sobrepasa el plano cutáneo, pero solo la víscera, o sea, el intestino. Y tercer grado, cuando inclusive el mesenterio del intestino ha emergido y ha sobrepasado el plano cutáneo. Es una evisceración completa. Pero muchas veces termina en esto, siendo cubiertas postoperatorio con un material plástico. Eso es la bolsa de Bogotá. Para tratar, para permitir de que el proceso inflamatorio postoperatorio reduzca y posteriormente podamos recién cerrar esa pared sin ningún problema, ya que si lo podemos hacer eso, podemos ocasionar un síndrome compartimental abdominal. Y esto nos ocasionaría problemas a nivel renal, porque vamos a comprimir la infiltración o vamos a tener la infiltración de los riñones y vamos a perder. Entonces, tanto el tratamiento de la irritación como de la evisceración es quirúrgico y puede hacerse también. Si la irritación es pequeña, puede manejarse con una técnica con tensión, y si es grande, una técnica sin tensión. Entonces, vamos a ver que para cada hueco, como dice, para cada hueco hay un surcido. Y este surcido tiene que ser lo mejor, lo más estético, lo más fisiológico posible para poder restituir la condición normal de la pared abdominal. Se trata de hacer una síntesis, normalmente se hace desde dos planos, pero tenemos que hacer ahora de una sola. Si lo oigo, se me olvida. Si lo veo, lo recuerdo. Si lo hago, no sé. A buscar oportunidades para poder empaparse bien de este tema, porque es un tema muy importante.